El problema con esta cuestión es que, como te decía, hay cosas que son correctas y hay cosas que son políticamente correctas, y todos sabemos que lo políticamente correcto es lo que le sirve al político. Acá hay una cuestión bien particular. La modificación de esta ley antimechera no tiene como fin específico combatir a las mecheras, sino generar mayor gente presa. Esa es la realidad. Y la modificación sí generaría planteos inconstitucionales, como generó en su momento la ley antimotochorro, que fue impulsada por el ministro fiscal. Porque esta ley de mecheras decía que si vos tenías causas abiertas, era una modificación al artículo 236 del Código Procesal Penal. Si vos tenías otras causas abiertas, aunque en las otras causas vos podás seguir en libertad o cumplir tu condena en libertad, que se llama condicional, vos igual ibas a ir con prisión preventiva y el juez iba a valorar tu peligrosidad. Y ese concepto de decir la peligrosidad del autor, es decir, si una persona es o no Es muy peligrosa, subjetivo. es un concepto que nosotros, y es muy subjetivo, un concepto que nosotros conocemos de derecho penal de autor. Es decir, bueno, si Eduardo es morocho, usa visera y escucha cumbia a todo lo que Claro. da, es muy probable que Eduardo robe. Entonces esos estereotipos han sido destruidos por el derecho penal sistemáticamente en los últimos 200 años para dar lugar al derecho penal de acto. Es decir, yo a Eduardo lo juzgo, lo persigo penalmente y trato de condenarlo si creo que es culpable por el hecho que hizo, no por lo que él es como persona. Técnicamente, entonces, ¿cómo se debe plantear la posibilidad de resolución de este tipo de problema? Porque hay muchas personas con muchos procesos en causa, en marcha, algunos quizás no condenados porque el viejo sistema de alguna manera era muy lento y siguen delinquiendo, y algunos con alta peligrosidad. Es más, algunos han seguido usando armas, han matado gente estando sin condena, pero se entiende que seguían libres y haciendo daño. ¿Cómo se soluciona eso? Es una pregunta bastante compleja. En primer lugar, con respecto a las causas abiertas, el viejo sistema tiene una mora impresionante y es por eso que se implementó este nuevo sistema más transparente, más rápido, porque una de las respuestas es si la persona verdaderamente es culpable, uno debe llegar en un tiempo razonable, o sea, no en 10 años, a un juicio y a una condena. Y si esa persona es condenada por un delito, y por ejemplo el delito este le da la posibilidad de cumplir la pena en libertad porque es de ejecución condicional, si comete otro delito, la siguiente condena ya será efectiva, porque ese es el principio de la reincidencia. La persona reincidente, su segunda condena la cumple total. Y en teoría, al cumplir una condena de forma total en un establecimiento carcelario, en teoría, uno se debería rehabilitar y reinsertar socialmente, porque así lo dispone la Constitución Nacional, que las cárceles sean limpias, sanas, no para el castigo y la tortura, sino para la reinserción, cosa que no pasa. ¿Cómo se trabaja con las mecheras? Es decir, ¿cómo, digamos, disminuyo el accionar delictivo? No es a través de una normativa, porque uno cree que la ley es algo mágico que al dictarse automáticamente la gente dice la voy a cumplir. Se debe diseñar un plan estratégico de seguridad y un plan estratégico de política criminal que normalmente se va a desarrollar. Tenés, digamos, medidas a corto plazo, como un control específico en el microcentro y en la zona de mayor actividad a través de un armado, un mapa del delito, y a largo plazo, pero las de largo plazo son las más difíciles para los políticos. ¿Por qué? Porque yo durante 10 años tengo que diseñar una política criminal que capaz que en el año 11 me dé los resultados que yo estaba buscando, y en el año 11 yo ya no voy a estar en el gobierno. Entonces otro se va a llevar todos los laureles de mi trabajo. Pero eso es una realidad que debemos enfrentar porque no es de mi trabajo, es un trabajo que sirve para todos los tucumanos y las tucumanas. Entonces la idea sería diseñar algún tipo de organismo, que es una idea que tenemos de parte del Colegio de Abogados con la doctora Duarte y el doctor Gili, el actual presidente, de generar algún tipo de organismo externo que gestione la política criminal, que esté conformado por todos los espacios políticos y que quienes gestionen esa política criminal perduren en el cargo el tiempo que sea necesario para que la misma se manifieste y que no respondan a intereses políticos, sino a intereses reales de seguridad. Seguramente gran parte de la sociedad coincidirá que el problema es grave y que amerita una solución que seguramente es de largo plazo, puesto que hay problemas sociales, por ejemplo, que no se pueden resolver de un día para el otro, pero el problema del robo cotidiano, del asalto, del día a día, probablemente la sociedad busque y demande medidas urgentes, inmediatas. Lo que pasa es que las medidas urgentes e inmediatas tienen que ser correctamente encaradas, porque el derecho penal le llaman la última ratio, es decir, la última razón. Nosotros vamos al derecho penal cuando todas las otras herramientas que tenemos no han sido eficaces. El problema es si cada vez que tenemos un problema lo resolvemos con cárcel,
lo que vamos a tener que hacer no es, digamos, ponernos a mejorar la sociedad, sino construir más cárceles para que entre más gente. Y eso a la larga genera un problema de superpoblación carcelaria, de no reinserción, de no rehabilitación, y en definitiva, quien sale de la cárcel sale mejor, pero para delinquir, no mejor como persona. O sea que ahora está supeditada la sociedad a que la justicia a su vez pueda resolver y condenar para poder de alguna manera ir dejando en prisión a aquellos que no logran vivir una vida normal, digamos, y están dedicados al delito. Sí, la justicia se tiene que hacer responsable con sus plazos. La justicia, siempre dijimos nosotros que para el abogado particular los plazos eran perentorios, o sea que se nos vencía el plazo y moríamos, y para la justicia eran ordenatorios, o sea que ellos lo tomaban de referencia. Y eso hizo procesos larguísimos. Tucumán tiene récord en investigaciones de casi 22 años investigando, que es imposible porque se pierde mucha evidencia. El nuevo sistema permite llegar a condenas más rápido, pero quienes correspondan. Pero no es solamente llegar a condenas, es tener que buscar una solución que no viene solamente de una modificación legislativa. La solución viene de un plan grande, o sea, macro, que abarque todo y que mejore el sistema de seguridad actual y la política criminal, que hasta el momento es inexistente. Te escuchamos, Marcelo. Sí, para ir cerrando, yo lo entiendo, ¿no? Esto del plan de seguridad y de las políticas públicas que se están aplicando, que definitivamente no son las correctas por la cantidad de delitos que tenemos en la provincia. Ahora bien, ¿qué hacemos en el mientras tanto con esta mechera, por ejemplo, que a partir de esto nace este proyecto, que después se transforma en ley en la legislatura, esta mechera que tiene 40 causas? Y lo primero que hay que hacer es rastrear las causas y efectivamente en las que estén en condiciones de llegar a juicio, llevarla a juicio o ofrecerle procedimientos abreviados para que tenga condena efectiva. Una vez que ella tenga una condena efectiva, aunque la cumpla en libertad, si vuelve a delinquir, la siguiente condena ya será de cumplimiento efectivo e irá a la prisión como así se demanda. Disponer una prisión preventiva como una condena anticipada, es decir, yo te pongo tras las rejas para evitar que vos sigas delinquiendo, no es el fin específico de la prisión preventiva. Si es reincidente, sí. Sino que si es reincidente, sí, porque la reincidencia es constitucional, porque lo que se explica es que aquella persona que le tiene desprecio a la ley y que vuelve a cometer un delito, le corresponde que la segunda condena la cumpla efectiva. Entonces, ahí tiene una respuesta. Si tenés 40 causas, evidentemente vos no has hecho algo durante los últimos años que esta persona se dedicó a delinquir porque no has llegado a ninguna conclusión. Las tenés todavía abiertas. Tenés que llegar a condena. Por eso es importante hacer la denuncia, ¿no? Sí, siempre es importante hacer la denuncia. Hay que tratar de confiar en el sistema. La realidad es que la gente está muy desconfiada del sistema de justicia y del sistema de seguridad actual en Tucumán, porque la sensación de inseguridad no es sensación, es una realidad. La inseguridad se vive y se respira todos los días, y lo digo tanto como defensor de personas que están, digamos, investigadas por delito, como querellante en los casos que son víctimas. Entonces es una situación que se debe dar una respuesta, pero las leyes no son, digamos, instrumentos mágicos, porque está comprobado en Argentina el desprecio que en realidad todos los argentinos tenemos al cumplimiento de la norma. Entonces, como es una utopía decir yo pongo una norma y automáticamente desaparece el problema. No, yo tengo que diseñar una respuesta que ataque el fondo, al núcleo del problema. Y como en este caso, esta normativa planteada por la legislatura no terminan sirviendo entonces. No, porque ya lo extraño es que ya lo demostró anteriormente el proyecto sobre los motochorros, o sea, es decir, con la prisión preventiva para los motochorros yo de alguna manera combato el delito, y desde que se sancionó la ley, se promulgó hasta el día de hoy, siguieron aumentando los niveles de robo y motoarrebato, o sea, no es una respuesta eficaz. No porque lo diga yo, sino porque está comprobado que desde que se sancionó esa ley hasta ahora no han parado de robar los motorarrebatadores. ¿Y no hubo asesoramiento para que esto no pase en la legislatura? Y la verdad que eso ya desconozco. Sé que muchas de estas normativas son sacadas por como un intento de respuesta al reclamo de la sociedad, pero veo que no hay un asesoramiento correcto, porque no se contacta a los especialistas en seguridad, no solamente de la provincia, sino del país. Tenemos especialistas en materia de seguridad, especialistas en materia de política criminal, para sancionar leyes concretas, pero también para diseñar proyectos concretos, no solamente sancionar leyes, porque las leyes pueden no tener ningún efecto, como les digo, porque lo demostró la ley de motochorros. No ha bajado el delito de motoarrebato o de robo utilizando una motocicleta, no bajó. Al contrario, los índices siguieron subiendo y cada vez más violentos encima.